del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo y la unidad del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Con tu espíritu. Hagamos un momento de silencio interior y pidámosle perdón al Señor por todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y oración. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebna, mayordomo de palacio: te echaré de tu puesto y te destituiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Eliacín, el hijo de Hilcías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda y le traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en muro firme, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu amor perdurará eternamente. Señor, Tu amor perdura eternamente. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, tu amor perdura eternamente. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones. Señor, tu amor perdura eternamente. Segunda lectura del libro de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué inmensa y rica es la sabiduría de la ciencia de Dios. Qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, Cristo sube a las alturas. Aleluya, aleluya, el Señor entra en su Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, aleluya, Cristo
El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos, hermanos, hermanas, la liturgia de este día en la cual todos nosotros, una vez más, tenemos la oportunidad de irnos encontrando con un Dios que siempre va tratando la manera de irnos guiando en nuestro caminar, de irnos guiando en nuestra vida cristiana. Hoy, esta palabra que el Señor nos regala con amor, tiene que ayudarnos a cada uno de nosotros a poder entender que todos nosotros hemos sido elegidos por Dios, hemos sido elegidos por un Dios que tiene proyectos con cada uno de nosotros. Como cristianos, cristianas, de acuerdo a nuestra experiencia eclesial, podemos ir descubriendo cuáles son esos proyectos. Como cristianos, cristianas, podemos ir entendiendo por dónde el Señor siempre nos va guiando. Pero como cristianos, cristianas, siempre tenemos que tener presente, nunca olvidar que todos hemos sido elegidos por el Señor. Todos los que estamos cerca de Cristo, cerca de Dios, hemos recibido un llamado, hemos recibido una elección. Y en la primera lectura cada uno de nosotros puede entender que es Dios el que nos elige, así como también elige a Eleazim. El Señor lo elige, lo toma para sustituir a otra persona. Hoy en día cada uno de nosotros, hermanos, hermanas, tiene que entender que si el Señor nos llama es por algo. Cualquiera podría decir: pero yo no tengo cualidades buenas, yo soy un hombre malo, soy una mujer mala, podría decir alguna hermana. Yo no puedo hablar, yo no puedo leer, yo no puedo escribir, podría decir alguien. Pero hermanos y hermanas, aunque tú no seas un experto hablando, aunque tú no puedas tener la letra más bonita, pero a lo mejor tú tienes capacidades, tú tienes cualidades que el Señor sabe puedes utilizar para anunciar el reino de los cielos. ¿A cuántos de nosotros, a cuántos de ustedes el Señor en algún momento determinado les ha llamado, ha tocado a sus corazones y les ha hecho entender por dónde tienen que ir sirviéndole a Él? La respuesta para todos nosotros es fácil, por medio de una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos sentido un llamado? ¿Cuántos de ustedes que hoy están presentes en esta Santa Eucaristía, participando de esta liturgia, han sentido en algún momento determinado de sus vidas que Dios, que Cristo les ha llamado, les ha invitado a hacer algo? La pregunta es: ¿cuántos de ustedes han dado un paso adelante? ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor: sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad?
¿Será que muchos de nosotros, y digo nosotros porque ahí voy yo incluido, será que muchos de nosotros somos como muchos cristianos en nuestras iglesias, en nuestras comunidades eclesiales, que decimos, sí, estoy dispuesto a servir a Dios? He descubierto el llamado que el Señor me hace, pero muchos de nosotros nos podemos quedar cortos en pensar que el Señor me llamó nada más para estar sentado en una banca, en pensar que el Señor me llamó nada más para estar escuchando en una comunidad un día a la semana. Es cierto, el Señor nos llama a que nos reunamos en comunidad, el Señor nos llama a compartir su palabra porque es el alimento espiritual que tenemos, pero podemos ir más allá y poder entender que el Señor no nos llama nada más para que nos sentemos en una banca, el Señor no nos llama nada más para que yo esté en paz con mi hermano que comparte conmigo. El Señor me llama, si hablamos de paz, para que seamos instrumentos de paz en la comunidad. El Señor le invita por medio del llamado que usted ha recibido a que dé testimonio de la palabra que está recibiendo como elegido, elegida de Cristo nuestro Señor, como elegidos de Dios nuestro Padre. Pero podemos preguntarnos, ¿cuántos de nosotros estamos dando una respuesta al llamado que el Señor nos ha hecho? Y yo les hago la pregunta más personal, ¿cuántos de ustedes, hermanos, hermanas, están respondiendo al llamado que el Señor les ha hecho? ¿Será que yo como sacerdote, será que alguno de ustedes como fieles laicos, creyentes en Cristo, creyentes en Dios, nos podemos quedar en momentos determinados acomodados en nuestras casas, diciendo, no, pues hay otros que anuncian el Evangelio, hay otros que son catequistas, hay otros que son misioneros, hay otros que son servidores, y como ellos están allí, ahí que hagan ellos lo que tienen que hacer, yo estoy bien. Y hermanos, hermanas, nos vamos dando cuenta que muchas veces en nuestra realidad eclesial, muchos de nosotros tomamos una actitud de acomodamiento. Cuando el Señor nos está recordando, Él nos ha elegido. Si el Señor te ha elegido a ti, si el Señor me ha elegido a mí, es para algo. Y ya Jesús en el Evangelio, concretamente en su palabra, Jesús en los Evangelios nos va dando a entender para qué el Señor nos elige, por qué el Señor nos llama. En muchos evangelios podemos entender en las palabras de Cristo nuestro Señor que el Señor nos llama, nos elige para que seamos sus discípulos, para que anunciemos el reino de los cielos. Muchos de nosotros podemos decir, yo quiero ser como alguno de los discípulos de Jesús. Yo quiero ser un hombre, una mujer, podrá decir una hermana, discípula de Jesús, discípula de Jesús. Pero si nos vamos a la historia de la salvación, ahí vamos encontrando a esos hombres que el Señor eligió, unos hombres que cuando el Señor los llamó, no lo pensaron una, ni dos, ni tres veces, ni cuatro veces. De una vez se levantaron y se fueron caminando junto a Jesús. Hermanos, hermanas, ¿qué tenemos que esperar en nuestras vidas para poder entender que el Señor nos está llamando? ¿Será que muchos de nosotros estamos esperando que suceda algo fuerte en nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida, para poder descubrir que el Señor me llama a hacer algo? Hay muchos jóvenes, los jóvenes también, miembros de una comunidad cristiana, miembros de esta iglesia, no se queden sentados, no se queden acomodados, busquen también cómo encontrar una forma, una manera para anunciar el reino de los cielos. Los adultos por excelencia, tratemos de encontrar la forma de anunciar el reino de los cielos, de acuerdo al llamado, a la elección que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. El Señor nos invita a todos nosotros a darle gracias por todo lo que Él nos da, a darle gracias por lo que somos, a darle gracias porque Él siempre nos va acompañando en nuestro caminar.
Pero el Señor también nos invita de una manera determinada a poder entender que tenemos que aprender a ser humildes, a ser sencillos, a ser hombres y mujeres con un corazón capaz de amar al que necesita ser amado. ¿Cuántos de nosotros podemos tener en nuestro corazón, en nuestro interior, sentimientos, resentimientos, odio, rencor? ¿Cuántos de nosotros podemos tener en nuestra vida algo que nos impida amar a Dios, amar a Cristo, como sabemos que lo tenemos que amar? Para poder amar a Cristo, para poder amar a Dios, hermanos, hermanas, también tenemos que aprender a amar al prójimo. También tenemos que aprender a amar a aquellos que en momentos determinados nos han hecho, nos están haciendo o nos seguirán haciendo la vida imposible. Desde el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, también tenemos que ir entendiendo que el Señor nos invita a ser sencillos, a ser humildes de corazón. ¿Cuántos de nosotros en este momento podemos tener un resentimiento, un sentimiento de odio, de rencor a alguien más? El Señor nos invita, hermanos, hermanas, a que entendamos que Él nos ha elegido y nos ha elegido para que anunciemos su reino. Y si somos anunciadores del reino de los cielos, no podemos anunciar un antirreino. Si cada uno de nosotros, los cristianos, si cada uno de nosotros que hoy estamos acá participando en esta Santa Eucaristía, decimos, en verdad, yo voy a anunciar el reino de los cielos cuando salga de esta celebración eucarística, hermano, hermana, en tu corazón y en mi corazón no tiene que haber sentimiento de odio, no tiene que haber sentimiento de rencor, no tengo yo que comenzar a hablar del prójimo, no tengo yo que decir mentiras, no tengo que destruirle la vida al vecino. No, si tú y yo queremos anunciar el reino de los cielos, tenemos que anunciar el reino de los cielos que Cristo anunció. Un reino en donde existe el amor, donde existe la misericordia, donde existe la sencillez, la humildad. A muchos de nosotros nos puede costar ser sencillos, ser humildes. Pero el Señor siempre nos va iluminando, el Señor siempre va tratando la manera de hacernos entender que nosotros hemos sido elegidos para algo. Entendamos, tratemos de descubrir para qué nosotros hemos sido elegidos por el Señor. En el Evangelio, hermanos y hermanas, nos vamos encontrando con un Jesucristo que se encuentra con sus discípulos. Y podemos ver a un Jesús que le hace la pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es lo que Jesús les está preguntando a los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que los discípulos le responden a Jesús. Y si Jesús viniera en este momento a tu vida, a mi vida, y nos preguntara, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dirías tú, hermano, hermana? Si al salir de esta Eucaristía, cuando vas para tu casa, alguien te pregunta, ¿y quién es Jesús? ¿Quién es ese Jesús que tú conoces? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería su respuesta? Piénselo. Si alguien le pregunta a usted, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué le diría usted? Y Jesús le pregunta a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Quién es Jesús para ti? Muchos de nosotros no podemos entender que por medio de nuestras experiencias eclesiales, por medio de nuestras experiencias de vida, vamos descubriendo quién es Jesús. Muchos de nosotros hemos podido entender que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro Padre, que Jesús es nuestro hermano, que Jesús es el amigo que necesitamos encontrar, que Jesús es aquel hombre que nos va guiando por el camino del bien, que Jesús es aquel hombre que hace posible
el que Dios nuestro Padre perdone nuestros pecados. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nuestra iglesia? ¿Quién es Jesús para esta comunidad cristiana? Si Jesús, hermanos, hermanas, en nuestra práctica eclesial nos está dando a entender quién es Él, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Anunciar a ese Jesús con el cual nos hemos encontrado. Anunciar a ese Jesús que tú has encontrado. ¿Cómo voy a anunciar a Jesús? Dirá alguno de nosotros. Hermanos, hermanas, con nuestro testimonio de vida, con tu testimonio de vida, puedes anunciar a Jesús. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para todos nosotros? Cualquiera de nosotros podría entender que Jesús es un hombre que hace magia, que cuando yo tengo un dolor, tengo un sufrimiento, un problema en mi casa, en mi vida matrimonial, como joven, en mi vida de soltería, voy corriendo a tratar de encontrarme con Cristo para que me solucione X problema en mi vida. Cuando yo quiero sacar una buena calificación en el estudio, voy corriendo a buscar a Jesús para que solucione ese problema y me dé la mejor calificación. ¿Será que muchos de nosotros creemos que Jesús es alguien que hace magia en nuestras vidas? ¿O será que nosotros estamos convencidos que Jesucristo es el Hijo de Dios, así como nos lo dice Simón Pedro en el Evangelio de hoy? Él reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Has entendido tú? He entendido yo, hemos entendido nosotros que Jesús en verdad es el Mesías, el Hijo de Dios. Hermanos, hermanas, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el enviado de Dios nuestro Padre para perdonar nuestros pecados. Jesús es aquel hombre que murió en una cruz por ti y por mí, y murió por amor, murió por nuestros pecados. Jesús es aquel hombre que en todo momento nos va invitando a hacer el bien, a perdonar a quien tengamos que perdonar, a ponernos en paz con quien tengamos que ponernos en paz. Jesús es aquel hombre que en todo momento nos va educando en nuestra fe para que nuestra vida cristiana sea más cercana a Dios nuestro Padre. Hermanos, hermanas, pidámosle al Señor en este día que por medio de su palabra Él siempre nos vaya iluminando. Pidámosle al Señor sobre todo que nos ayude a poder ser testigos de su evangelio, y no solo testigos, sino ir más allá, anunciadores. Testigos somos todos, cada uno de ustedes que hoy está escuchando esta palabra. Pero la tarea de cada uno de nosotros, además de ser testigos, es anunciar el evangelio. Yo les pregunto así rapidito, no van a responder, solo respóndase usted mismo. ¿Cuántos de ustedes, al llegar a sus casas, van a compartir esta palabra que hoy han recibido con aquellas personas de sus familiares que no vinieron a la Santa Eucaristía? ¿Cuántos de ustedes se van a tomar el tiempo en este día para enviarle un mensaje de texto a alguien, hablándole del Evangelio, hablándole de la liturgia de este día a alguno de sus amigos, a alguno de sus contactos? A veces nosotros tenemos tiempo para enviar por correo, por mensajes rapiditos desde WhatsApp, mensajes que no tienen nada que ver con nuestra vida cristiana, pero lo hacemos. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes hoy, en este día, domingo, día del Señor, cuando vaya a su casa, cuando vaya en camino, va a enviar un mensaje de esperanza a alguien de sus contactos? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser en verdad anunciadores del reino de los cielos? Que el Señor nos invite
en todo momento nos ayude, nos ilumine en todo momento a poder ser, en verdad, anunciadores de su evangelio, a poder entender que hemos sido llamados, hemos sido elegidos. Del simple hecho que estemos aquí, hemos sido elegidos por Dios. Descubramos qué es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros. Ave María Purísima. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todos fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos, hermanos, al Señor nuestras oraciones. Pidamos, hermanos, al Señor que venga en nuestro auxilio y por el honor de su nombre escuche nuestra oración. Después de cada petición, todos van a responder: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que el Papa Francisco, sucesor de Pedro, sea para todos los creyentes un buen testigo de Jesús, el Mesías, Hijo de Dios, oremos. Padre, escúchanos. Para que los ministros de la Iglesia reproduzcan en sus vidas el amor de Jesús para toda la humanidad, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos los que sufren puedan encontrar las ayudas necesarias, humanas y espirituales, oremos. Padre, escúchanos. Para que los jóvenes sepan encontrar el camino al que Dios los ha llamado en sus vidas, en el matrimonio, el sacerdocio o la vida religiosa, oremos. Padre, escúchanos. Para que los abuelos, los adultos mayores gocen del amor y del respeto de la sociedad y compartan la sabiduría que han acumulado con los años, oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros profundicemos cada día más en el seguimiento de Jesucristo, oremos. Padre Santo, fuente de toda la sabiduría, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que nuestra fe encuentre siempre su más sólido fundamento en las enseñanzas del sucesor de Pedro, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tu sangre
Orad, hermanos, para que esta ofrenda mía de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Señor, que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la humanidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado, por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos difuntos y por todos los que han muerto en estos días. Te pedimos por el eterno descanso del alma de Arturo Quintana, Anabel Nájera, Rafael Pantaleón, Renata Hernández, Catalina Reza, Juan Gabriel Locuño, Sabina Juárez y Menorio. Concédeles el poder gozar en tu heredad. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Divino Salvador y siguiendo su divina enseñanza, cantamos todos juntos la oración que Cristo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Venga tu reino, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros, los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Ha venido el Señor a traernos la paz. Ha venido el Señor, en nosotros está.
Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia, de tal manera tendamos a la perfección, que podamos siempre agradecerte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nuestra Santa Eucaristía ha terminado, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.